Papá, muchas gracias, muchísimas gracias. Hoy es mi gran día, por fin lo voy a conseguir. Desde mi creación he estado esperando este momento. ¿Quién es tu padre? Mi padre es un científico llamado Kalesnikov que tuvo que emigrar junto a sus amigos de Rusia porque la mafia pretendía hacer una banda de robots asesinos. Hola Ashley, qué alegría que hayas venido a verme. Menos mal que cuando escapé de mi país con solo una caja de recuerdos te conocí. Si no, ¿qué sería de mí? Lo mismo digo, no eres todo para mí, pero siento mucho no poder darte el consejo que tanto deseas. No te preocupes, amada mía, todo tiene solución. Y si no, siempre nos quedará el amor. Nada, que no hay manera. ¿Pero qué les pasa a estos cerdos? Caput. No puedo rendirme. Tengo que conseguir que funcione. ¿Quién es? Hola, camarada Belov. ¿Qué haces tú por aquí? Compañero, me tienes preocupado desde que me dijiste que querías retomar el proyecto que nos hizo huir de Rusia. No te preocupes, solo queremos llenar ese vacío que tenemos María y yo, al no poder ser padres. Solo quiero crear un hijo que me haga compañía. Tu fin es bueno, no como el de esos canallas que solo pretendían crear destrucción. Pero no consigo hacer latir su corazón de una manera continua, y tú me puedes ayudar. Claro, revisaré tus diseños y te ayudaré en lo que pueda, querido amigo. Recuerdo que tuvimos que solventar problemas de estabilidad en el 631. No desesperes y descansa, que lleva muchos días aquí dentro sin dormir. Bueno, creo que ya está todo. Es hora de ponerlo en marcha. Probando, ¿me oyes? Sí, hola, yo me llamo. ¿Cómo me llamo? ¿Tienes personalidad? ¿Te llamas Raúl? Me llamo Raúl. Me gusta mi nombre. Eres tú mi creador. Sí, yo te instalé todas las piezas. Incluso te puse un potentísimo software que imita al cerebro humano. Podrás aprender, pensar e incluso sentir. Te puedo llamar papá. María, ven. Que no consigue sacar bien esa pelota desde atrás, la recupera Jonatas y acaba encontrando el camino del único gol del partido, décimo del brasileño en esta. Cuando llegó este primer gol, Papá, ¿qué es esto? Eso se llama fútbol, hijo. Es un deporte de equipo. Verás, el objetivo es meter el balón en la portería del equipo contrario. este gol competido, eso sí, y con pocas interrupciones, que siempre es ¿Qué son esas manos alargadas con las que golpea el balón? Verás, hijo, eso se llaman piernas y la extremidad es el pie. por un error muy claro de Michael Vergara, que no consigue sacar bien. ¿Y por qué yo no tengo piernas ni pies, papá? Verás, hijo, es complicado de crear. Y acaba encontrando el camino del único gol del partido, décimo del brasileño en esta liga. Pero papá, yo quiero piernas y pies y también quiero jugar al fútbol. Está bien, hijo. ¿Qué tal si empezamos mañana por buscarte un equipo en el que jugar? Habían pasado muy poquitas cosas. Esos 29 minutos. Sí, me encanta esa idea. Como recupera Jonathan, se cae al suelo Michael Vergara y acaba regalando con este Muchas gracias, papá. por un lado. Gol competido, eso sí, Te quiero. interrupción. Привет, Nikolai. Querido amigo, tanto el camarada Belov como yo necesitamos tu ayuda. ¿Podríamos quedar esta tarde en el Vodka Club? Давай. Saludos, camarada Nikolai. Estimado amigo, llevo meses y no soy capaz de implantar piernas a mi hijo. Estoy desesperado. Es muy complejo.
Sabes que 631 es un prototipo robot sin capacidad de implantar extremidades. Sí, pero por un hijo haría cualquier cosa. No te lo iba a decir, pero ¿recuerdas el proyecto robot plasmático de mi querida Ashley? Sí, claro, tu novia, la cual desapareció y nos dijeron que había muerto. Sí, pero ¿sabes que surgió la leyenda de que se transformó en robot y nunca más supe de ella? Pues me han llegado rumores de que puede estar en el país. Tenemos la posibilidad de contactar con ella. Quizás nos pueda ayudar. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Camarada Nikolai, ¿es ella? ¿Sí? ¿Eres tú? Nikolai, no me mires como estoy. Los experimentos no salieron como yo deseaba. Y no fui capaz que me vieses así. Por favor, Ashley, necesitamos tu ayuda. ¿Se puede invertir el proceso de tus experimentos? Yo también necesito vuestra ayuda. Hijo, no tengas miedo, que el proceso plasmático no es doloroso. Verás cómo al final tienes piernas para jugar al fútbol. Confío en ti. Si pasara algo, dile a mamá que la quiero. Preparado, hijo. Cierra los ojos. Todo saldrá bien. Eso espero. Y que estemos en el camino correcto. Papá, lo has conseguido. Hola Ashley, qué alegría que hayas venido a verme. Hola Raúl, no sabes lo agradecida que estoy a tu padre por haberme transformado en un humano. A mí me vas a decir, mira, mira, tengo piernas. ¡Ahora jugar! ¡Ya voy! Vuelvo a buscar el sol revolviendo un poco el cielo. Y como siempre intento alcanzarlo, empujado por mis anhelos. Hoy como siempre me consumo